¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenos Bien, días. bien. Gracias por llamar. Por favor. Pablo, se habla de una caída de ventas del 3,5% a nivel minorista. Neuquén acusa también una caída de estas características. ¿Qué mirada estás teniendo respecto de cómo están las cosas en el plano económico por estas horas? Vos te referís a la medición de la CAME, que registró Sí, en correcto. septiembre, una caída Septiembre. del 3,5% en las ventas minoristas. Eh, lo que pasa es que es el tercer mes consecutivo de caída, porque tuviste en julio una caída similar a la de septiembre, 3 y pico por ciento, y agosto un 2% por lo menos. Con lo cual, fíjate que acumulaste el tercer trimestre en caída, pero justamente, Agustín, es los meses de julio y agosto, en términos eh, macro, fueron muy malos. Acordate que estamos hablando del periodo de turbulencia en términos de renuncia al ministro Guzmán, asume Batakis, un mes después renuncia, asume Massa, y hubo ajustes en algunas variables que impactan en el poder adquisitivo de la gente muy grandes. El dólar, las tasas de interés. Entonces todo esto te genera un impacto negativo sobre el consumo. Y la inflación acelerándose, porque vos tenés los datos del INDEC, Agustín, de salarios, los últimos que tenemos son del mes de julio. O sea, con ese dato, julio del 2022 contra julio 2021, te da un aumento de salarios de casi 69%. Pero los trabajadores informales, lo que habitualmente conocemos como trabajo en negro, aumentó 10 puntos menos, 59%. Entonces estamos hablando de que a nivel general los salarios a julio estaban un poquito retrasados con respecto a la inflación, pero el trabajador informal tenía una brecha de 10 puntos menos que la inflación de su salario. No sé si está claro, es decir, la caída en el mercado laboral informal, la caída en poder adquisitivo, estoy hablando, es fenomenal. Y los salarios formales, algunos, estamos hablando que en promedio están cerca, un poquito por debajo de la inflación. Imagínate, fuera del promedio, estamos hablando de 12 millones de personas en el sector registrado formal, muchos quedaron por debajo. Entonces, la caída del poder adquisitivo está siendo reflejada en la caída del consumo. Obviamente que tenés sectores, si se quiere, que se vienen salvando, que vienen recuperándose, porque en la pandemia de cuarentena la gente no salió y ahora quiere salir y viaja, etcétera. Hoteles y restaurantes, un rubro que está muy bien, pero después tenés otros sectores que están sufriendo una paliza fenomenal. ¿Cuáles son esos sectores? Por ejemplo, según la CAME, todo lo que es productos textiles e indumentarias cayó septiembre contra septiembre 17%, en términos reales estoy hablando, ¿eh? O sea, es una caída propia de una etapa recesiva. Y después tenés caídas, artículos del hogar del 5%, calzado del 10%, y alimentos y bebidas, que es lo último que la gente deja de comprar, tenés una caída del 1%. Siempre hablando en términos interanuales, Agustín. Claro, lo que pasa es que en el rubro alimentos y bebidas no podés hacer muchos recortes, sí lo podés hacer por otros, en otros rubros, me imagino. Claro, es decir, los productos básicos son los que caen menos o caen últimos en el tiempo respecto a otros productos no tan necesarios, si se quiere, ¿no? Es decir, la gente puede dejar de comprar muebles para la casa, puede dejar de comprarse un par de zapatos o de zapatillas. Ahora, comer, complicado. Es lo último que se deja de hacer, si quieres ponerlo en esos términos.
Claro. Y la inflación proyectada para el año, digo, porque vos tenés inflación de 3 dígitos, y a su vez acumulás durante este trimestre una caída de cuánto, 3,5 me dijiste, más 2 más 3,5, estamos hablando de 7-9% de caída En el en las último ventas trimestre. minoristas en los últimos 3 meses. Sí, 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 por lo menos, sí, 10% se acumularon en 3 meses. Y con la inflación, Agustín, a ver, el último dato es de agosto, había aumentado 7%. En los últimos 12 meses, es decir, agosto contra agosto, casi 79%. Con suerte, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Septiembre ya sabemos que está cerrando en un número muy parecido al del mes pasado, 7% por ahí. El último trimestre del año, supongamos que todo este ajuste fiscal que hizo Massa se mantenga, que no es un ajuste para evitar la emisión monetaria, sino para reducir el ritmo de emisión monetaria, y estarás entre 80% de piso y puede llegar al 90% anual, acumulado en los 12 meses del año. Que lo comparás contra el año pasado, que fue el 50, duplicaste la tasa de la inflación, ¿ok? En 12 meses. Pablo, y la mirada local, ¿qué te indica? ¿Cómo la región acusa recibo de este tipo de escenario más general, más genérico? Mira, los datos también no están actualizados, el retraso que tiene el INDEC habitual, pero supermercados, el dato de julio fue muy bueno, siempre en términos reales, ¿no? Los datos de venta de automóviles también, o patentamiento de 0 kilómetros. Lo que pasa es que Neuquén tiene digamos, a ver, un perfil diferente a lo que puede ser provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, o otros centros urbanos muy importantes, que es que su principal motor económico ha venido creciendo de manera significativa, que es el sector hidrocarburífero. El sector turístico, como decía al principio, tiene una recuperación muy grande, y entonces Neuquén tiene dos sectores, cosa que es difícil de encontrar quizás en el país, dos sectores de los que mejor se están desempeñando, ¿no? Claro que Agustín, Neuquén vive en la República Argentina y sufre los mismos problemas, o tiene que enfrentar, el empresario neuquino y el consumidor neuquino enfrentan el mismo contexto macro que el resto de los habitantes del país. De esa no te podés escapar, ¿ok? Porque tenés alta inflación, poco ahorro, por lo tanto poco capacidad de crédito para las empresas, al consumidor, como la inflación es muy alta y el ahorro también es muy bajo, los créditos que puede alcanzar, sean personales o las compras con tarjeta de crédito, las tasas de interés son elevadísimas, y un escenario de incertidumbre para adelante, porque si vos sos empresario, le faltan 15 meses para la finalización de este gobierno. Este gobierno no va a hacer nada diferente a lo que estamos viendo ahora, Agustín, y no es un ambiente propicio para hacer, digamos, grandes inversiones, porque el empresario lo que quiere llegar es hasta diciembre de 2023 y a partir de ahí ver qué es lo que propone el nuevo gobierno. Las tasas de pobreza de Neuquén, Agustín, están por encima del 30%. O sea, es preocupante. Un tercio de la población neuquina... Contra el 40-45% a nivel nacional. No, a nivel nacional estamos bajó, no están, bueno, arañando el 40, sí, Neuquén está un poquito por debajo, 5 puntos por debajo. Pero estamos hablando de una provincia cuyas dos principales actividades están en auge, y a pesar de eso, es como que tenemos ya, viste que vamos, en Argentina en los últimos 50 años vamos subiendo escalones y parece que esos pisos después no se pueden perforar. La pobreza, en los últimos 15 años las tasas de inflación, cada gobierno que pasa en promedio por año sube 10 puntos la tasa de inflación. Este gobierno lo va a subir mucho más que el anterior. Va a estar por encima del 60% cuando Macri estuvo en el 40%. Y en Neuquén pasa lo mismo con los niveles de pobreza.
¿ok? Ya estás, hace unos años unos años estoy hablando antes de la pandemia, era del 20-22% la tasa de pobreza y estamos por encima del 30%. O sea, parecería que vas, digamos, congelando piso después que es muy difícil de perforar, ¿ok? Y ahí estamos en Neuquén, un poquito mejor que a nivel nacional, me parece, pero tampoco te puedes despegar del contexto macro. O sea, y además, Agustín, un punto importante acá. A ver. Con este contexto macroeconómico, que, digamos, no es el peor para generar inversiones o atraer inversiones, Neuquén, yo te decía, el principal sector de la economía es el hidrocarburífero, que es un sector capital intensivo. No hay otra manera para producir más que hundir mucho capital, ¿sí? Para sacar petróleo y gas, para ponerlo en términos sencillos. Y el sector turístico también, Agustín, porque ¿cuánto puede aumentar el turismo en Neuquén si vos no tenés rutas adecuadas, puentes construidos, aeropuertos que puedan recibir gran cantidad de vuelos, etcétera? O sea, son dos sectores, el hidrocarburífero y el turismo, que necesitan grandes inversiones de capital, ¿sí? Sea del sector público o del sector privado. Este contexto nacional no, digamos, no explota toda la potencialidad que tiene la provincia de Neuquén. Entonces, es como que tenemos un techo, ¿sí? Claro. No vamos a ver en un contexto como este inversiones en el sector hidrocarburífero o en Vaca Muerta, que es la joya de la abuela, mayores a 5.000, 6.000 millones de dólares anuales. Cuando vos podrías duplicar, triplicar o cuadruplicar si estuvieras en un país normal, vamos a ponerlo, ¿no? Lamentablemente, Neuquén está inserta en la Argentina, y la Argentina hace 20 años que no hace reformas suficientes para generar niveles de inversión más altos que te hagan crecer más. Pablo, como siempre, agradecido por estos minutos, muy amable, ¿eh? Muchas gracias, Agustín. Buena semana. Gracias.